¿Qué tal? Buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor. Bueno, seguramente usted habrá escuchado, habrá visto en televisión al senador Esteban Bullrich con su problema de salud, el ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y uno dice, ¿qué será esto? ¿Por qué está así? ¿Cómo vino? Es un tema que queremos abordar hoy con el neurólogo Ernesto Crespo, muy conocido aquí en Bahía Blanca. Ernesto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Vamos a tratar este tema de Esteban Bullrich, pero antes me gustaría charlar algunas cosas tuyas, por ejemplo. Decir, ¿dónde estudiaste vos? ¿Vos sos de Bahía? Yo estudié, sí, me acuerdo de tu padre, profesor de letras. Sí, yo soy nacido en Bahía Blanca, hice la escuela secundaria, la primaria secundaria acá. ¿Dónde lo hiciste? En Agricultura y Ganadería. Agricultura y Ganadería, mirá vos. O sea, me gustaba veterinaria. Claro, porque uno pensaría que... Me gustaba veterinaria. Claro. Y bueno, en el último año, después me tocó el servicio militar y después me fui a estudiar a La Plata medicina. En ese año del servicio militar me decidí a... ¿Dónde hiciste el servicio militar? Acá en el batallón de comunicaciones. Medio tranquilo, estabas acá. Sí, claro. Más o menos. ¿Y por qué te fuiste a estudiar medicina? Me fui a estudiar medicina en La Plata y bueno, fui a la Universidad de La Plata, que justamente el año que empezaba se había extendido a 7 años, porque medicina era clásicamente de 6. Claro. Y ese año justo encima ya venía con un año atrás de... Sí. De la Colimba. De la Colimba, y después, bueno, hice los 7 años de la facultad y me quedé a hacer la residencia en el Hospital San Martín de La Plata, que es el Hospital Escuela de La Plata. Cuando vos llegaste, primero, ¿por qué optaste por medicina cuando andabas con una rama que no tenía nada que ver? Y segundo es, ¿qué es lo que pensabas o a qué dedicarte al comienzo y si fue lo mismo al final? La medicina sí, porque me gustaba realmente. Sí. Inicialmente me gustaban los animales y me gustaba la medicina veterinaria. Y en la escuela había tenido un par de profesores que nos llevaban incluso hasta operar animales. No puedes mencionar si era muy divertido. Sí, era Néstor de la Puente. Oh, estudió conmigo. ¿Sí? Bueno, Néstor me llevaba a operar perros. Mira, claro. Y la verdad que me hizo gustar mucho el tema de la medicina veterinaria. Sí. Y después en el último año, en los últimos años de decidirme, me empezó a picar. Realmente a gustar un poco más la medicina humana. Claro. Pero bueno, fue una decisión que inicialmente yo estaba en primer año o en segundo año y todavía no estaba totalmente seguro, que creo que nos pasa a todos a los 19, 20 años, que uno empieza una carrera y no está 100% seguro si es que realmente lo que le gusta. Porque además yo tenía una experiencia familiar de médicos como para tener una idea... ¿No tenías? No, claro. Como para tener una idea de lo que realmente es el ejercicio de la profesión, ¿no? ¿Y cómo se fue dando esto de decir, bueno, sí, me quedo acá y empiezo con la rama que después elegiste? De la medicina? En realidad la rama de la neurología me gustó mucho la neuroanatomía el primer año y la neurofisiología el segundo, y después cuando cursé neurología recién en quinto, me di cuenta que realmente era eso. Que era eso, estaba convencido de que era eso lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que le viste como para que sea eso? Me gustaba el estudio del sistema nervioso. Me gustaba, es una especialidad donde antiguamente se decía en la neurología que era de grandes diagnósticos porque era difícil el diagnóstico, pero el tratamiento escaso nulo. Era medio triste esa parte. Claro. Eso era de la medicina de la antigüedad, ¿no? En los últimos 20, 30 años, en la década del cerebro, ya en el año 2000, empezó a haber otros tipos de pronósticos, otros tipos de estrategias terapéuticas entre las enfermedades neurológicas que permitió un avance mucho mayor de la expectativa de vida y de la forma de vida. Ahora, qué difícil es entrar, porque entrar adentro de este casco que tenemos recubierto con hueso, cuántas cosas que pasan ahí que no sabemos, y a veces cómo nos condicionan. Yo tengo un amigo que me dice, si no tuviéramos la cabeza, que bien que andaría el cuerpo. Y dice, cuántas cosas que nos pasan por la cabeza, o que se produce, o que se arman, o que se desarman ahí adentro. Es muy complejo. La verdad que el ser humano es un aparato complejo. Y el sistema nervioso central, el cerebro, es algo que uno conoce una parte nada más, ¿no? Dentro de la neurología, lo que conocemos, intentamos hacer diagnósticos de enfermedades, pero muchas veces es muy complejo entender la normalidad. Se han ido ampliando la cantidad de enfermedades y a medida que va pasando el tiempo, por ahí algo, antes era esto, y ahora son muchas más. Sí, las clasificaciones, en la manía del ser humano está clasificar las cosas y tenemos cada vez más clasificaciones. Y no es que no son enfermedades que no estaban antes, sino que uno las puede clasificar mejor, las puede apartar mejor, puede tener un diagnóstico más preciso por los métodos diagnósticos de tecnología de punta, y el avance de la medicina justamente
hace que uno conozca las enfermedades a veces en forma más precoz y que con alguna intervención terapéutica más oportuna cambia los pronósticos, que es lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años con muchas enfermedades dentro de la neurología. Claro. ¿Cómo es la metodología? Es decir, de pronto llega alguien a tu consultorio y ese alguien que llega con alguna idea de lo que le pasa o con alguna idea de lo que puede llegar a tener, o es una conversación larga en la cual vos empezás a muchas veces sí. Cosas. Lo cierto es que, como en el resto de la medicina clínica, lo más importante es la anamnesis, que es el interrogatorio de la persona, ¿no? Sí. El poder tomarse un tiempo para interrogarlo. Luego está el examen físico y después está la emisión o no de algún método complementario de estudio, que justamente, como lo dice la palabra, es complementario. Sí, sí. Uno, con la anamnesis y el examen físico, debiera tener por lo menos una aproximación diagnóstica. Claro. O una aproximación de qué síndrome encajo a este o a cual paciente. Sí. Cuando nos quedan dudas o queremos reconfirmar alguna situación, recurrimos a métodos complementarios de estudio, desde un laboratorio sencillo hasta una resonancia, claro, o hasta estudios de mucho más. Y hoy ustedes notan que hay mayor cantidad de personas que tienen problemas neurológicos. Yo creo que sí, y me parece que no es una impresión solamente personal. Lo cierto es que pareciera que es más común porque la longevidad es mayor. Ah, correcto. Y al tener más longevidad, las enfermedades, por ejemplo, la inmensa mayoría de las enfermedades degenerativas tienen que ver con el grupo etario. A mayor factor de riesgo, a mayor edad. Entonces vemos más cantidad de pacientes porque tenemos una población más añosa. Sí, sí, sí. ¿En tu caso también te encargas de chicos? No. No hago neurología infantil. Ajá, no. ¿Y has hecho algo de cirugía en algún momento? Sí, hice un par de años de neurocirugía y la abandoné. Ajá, ¿por qué? Me generaba mucho conflicto con el tema de que no teníamos un grupo, no tenía un equipo quirúrgico, y el tema de la cobertura de las guardias era sobresaturada y no había mucha gente que lo hiciera en ese momento. Entonces era teléfono permanente, 24 horas permanente de guardia. Sí, yo me imagino lo que debe ser cuando vos abrís el cerebro ese. Sí. Este cablecito, si yo lo toco, por ahí me termina afectando, ¿no? Porque sí, por supuesto. Cuánta cosa que se ve ahí adentro, ¿no? Sí, sí. ¿Vos notás que nosotros a nivel de país estamos bien en materia de neurología o...? Sí, la formación estándar de la neurología en nuestro país es muy buena. Dentro de los países latinoamericanos estamos dentro de los, te diría, del top 3 o top 4. Sí. La calidad de la formación académica de un neurólogo dentro de una residencia, que sería la formación estándar de la neurología y de cualquier especialidad médica. Sí, sí. De todas las especialidades que vos ves o todas las enfermedades que vos ves, ¿cuáles son hoy en día las más comunes? Las más comunes, creo que esto nos pasa a casi todos los neurólogos. Las más comunes son las cefaleas. Los mareos, los cuadros vertiginosos. Pero hoy en día también tenemos una población tan longeva, como mencionaba hoy, que estamos viendo muchos trastornos cognitivos, porque justamente el trastorno cognitivo tiene mucho que ver con la edad. Cuanto más edad, es más riesgoso que haya una cuestión cognitiva. Claro. Y como la población aumentó tanto en la expectativa de vida, y Bahía Blanca tiene una expectativa de vida muy alta y tiene un porcentaje de gente longeva muy alto. Claro. Entonces, incluso en lo local vemos muchos trastornos cognitivos, demencias, enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con la edad. Claro. ¿Y cuál es la respuesta del paciente al cual vos le decís, bueno, usted tiene tal cosa, o le va a costar el tema de la cefalea? De la cefalea hay mucha gente que se queja, ¿no? ¿Cuál es la reacción del paciente cuando vos le decís, mire, usted tiene tal cosa y es complicado, no va a ser tan fácil? Sí, el tema comunicacional siempre es fundamental, ¿no? Porque en la comunicación hay que tener cautela. Uno tiene que saber con quién está hablando. Y a veces nos cuesta porque en una primera consulta no nos llega a conocer al paciente, y más, a veces hay que verlo varias veces para conocerlo, al menos superficialmente. Creo que el tema comunicacional es fundamental, o sea, tanto para dar una noticia agradable o desagradable, ¿no? Porque a veces... o difícil o compleja. Uno a veces incluso espera que el paciente venga acompañado. Lo ideal es que el paciente venga con alguien. Si la sospechas de una enfermedad que sea más complicada, como puede ser un tumor o esas cosas. Sí, sin duda que sí. Claro, sí, ayuda mucho. Claro. Claro, porque no debe ser fácil de pronto decirle, mire, usted tiene un...
Es muy complejo porque uno puede tomar una decisión impulsiva como paciente y terminar en otra situación. ¿En general las enfermedades neurológicas afectan más al hombre que a la mujer o viceversa? No, depende de cuáles. Hay enfermedades de grupos etarios que son más comunes en las mujeres, hay grupos etarios que son más comunes en los hombres. La cefalea, por ejemplo, es mucho más común en la mujer que en el hombre. Incluso las migrañas tienen un componente evidentemente hormonal que hace que sea mucho más común en la mujer. Sí, a veces te dice, yo estoy en el periodo... Sí, que son gatillos. Los periodos menstruales son gatillos para las migrañas muy comunes. Ernesto, la verdad que se nos fue el primer bloque y bueno, creo que hemos aprendido bastante, ¿no? Porque uno por ahí dice, voy al neurólogo, ¿y qué hace el neurólogo? Bueno, ya le has comentado bastante. En la segunda parte de este programa con el doctor Ernesto Crespo vamos a hablar sobre el ELA, ¿eh? ¿Qué es esta esclerosis lateral amiotrófica que ha afectado al senador Esteban Bullrich y que ha llamado tanto la atención, particularmente cuando estuvo allí en el Senado hablando de su enfermedad? Todo un tema. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Es muy importante que cuando utilicemos las veredas pensemos en las personas con discapacidad y movilidad reducida. Motos y bicicletas mal estacionadas, plantas, ramas o escombros tirados son algunas de las barreras a las que se enfrentan día a día las personas con movilidad reducida. Como señala la Ordenanza 19.793, las mesas y sillas de locales gastronómicos y comerciales deben respetar el ancho que señala la normativa. Mantengamos libres y en buen estado las veredas. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de este programa de Hola Doctor. Estamos con el doctor Ernesto Crespo, conocido neurólogo de Bahía Blanca y un poquito mucho más allá de Bahía Blanca. En la primera parte estuvimos hablando de qué es la neurología, qué hace un neurólogo, qué estudia un neurólogo. Pero ahora queremos ir al tema que hemos anunciado, la esclerosis lateral amiotrófica. A partir de lo que le ha pasado, seguramente a muchas personas más le pueden haber pasado, no sé si tantas, al senador Esteban Bullrich. Ernesto, ¿qué es esta esclerosis? Porque hay más de una esclerosis, ¿cómo es? Sí, la esclerosis múltiple, ¿cómo es esta? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que es poco frecuente y que
afecta a las neuronas motrices. Porque uno está, cuando dice es una enfermedad de las neuronas, bueno, en las neuronas tenemos neuronas motrices y neuronas que se encargan de otras cuestiones, de cuestiones de la sensibilidad, de cuestiones que tienen que ver con la cognición, con el pensamiento, el razonamiento, visuales, auditivos, pero las neuronas que afecta a esta enfermedad son puramente motrices. Por eso es una enfermedad que genera un trastorno motriz. Claro. Es decir, la neurona esta se enferma y no conduce el impulso motor. No nos permite los movimientos normales. Y empieza la persona a tener algún tipo de debilidad. Esta es la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que progresa. Ahora, la esclerosis múltiple es otra enfermedad que no tiene, lo único que comparte es el nombre de esclerosis, pero no tiene nada que ver. Si es una enfermedad neurológica, mucho más frecuente que la esclerosis lateral amiotrófica, pero con otro pronóstico, un diagnóstico muy diferente, sí, y con otro tratamiento, y con otra expectativa, y con otra evolución, que no tiene nada que ver. Porque yo durante años, hace muchos años que me dedico a la esclerosis múltiple, no de forma exclusiva, pero que hago esclerosis múltiple. Y mucha gente tiene esa duda, ¿no? Claro, esta duda bueno, no me pasará de una esclerosis a otra esclerosis, o no tendré la otra. No, son dos cosas diferentes que lo único que comparte es el nombre inicial de la enfermedad. Sí, son dos cosas totalmente diferentes, no se pueden confundir. Claro. No es algo que sea el hecho de la presencia del senador es como que explotó. Claro, se hizo más popular, se hizo más conocido, y por ahí la gente que ha tenido otras enfermedades como esclerosis múltiple o que tiene un diagnóstico todavía incierto, puede confundirse entre las dos, porque son dos cosas muy diferentes. Claro. ¿Hay algún momento en el cual esta enfermedad estalla? ¿Hay algún momento en particular en el ser humano? Lo puede tener cualquier persona a cualquier edad, pero es más común después de los 50, 60 años. Es más común. Sí, bueno, este hombre tiene 50 y pico. Entre los 50 y 60, o entre los 60 y 70 es un poco más frecuente que en el resto de los grupos etarios. La enfermedad comienza, como hay una destrucción de neuronas motrices, comienza con debilidad, que puede ser una mano, un brazo, una pierna, una debilidad lenta, progresiva, no es algo agudo, como un accidente cerebrovascular. O sea que teóricamente, teóricamente porque uno no sabe específicamente el caso de él, teóricamente él debería haber tenido síntomas antes de... Sin duda que sí, porque incluso hasta el mejor lugar en el mundo, la evaluación, tiene un retraso diagnóstico importante, porque no hay una prueba biológica para hacer un diagnóstico certero. Es decir, no es una biopsia y acá lo tengo, no es un laboratorio y acá está, no es una resonancia y acá se ve. Los estudios complementarios que se hacen y el examen neurológico descartan otras enfermedades que se le parezcan, y es una enfermedad que termina siendo un diagnóstico más por descarte que por confirmación. ¿Qué otras enfermedades? Vos dijiste... Se confirma, claro, se parece a enfermedades musculares. Uno empieza con una debilidad, supongamos con una pierna, que es algo común, o en una mano, o en un brazo. Y la debilidad es muy discreta. Tiene artrosis. Es discreta, es progresiva, es lenta. Por ahí provocó un tropiezo, la persona no se da cuenta que se cayó porque no levantó bien ese pie. Y por ahí se fracturó y enlenteció más el proceso diagnóstico, porque la enfermedad siguió su curso y la persona tiene una pierna rota. Entonces se hace a veces difícil, porque además, obviamente, se van agregando en el transcurso del tiempo otra sintomatología, como se llaman fasciculaciones, que son como movimientos involuntarios de las fibras nerviosas abajo, de las fibras musculares abajo de la piel. Se te mueve el músculo. Como si hubiera movimientos, que todos hemos tenido alguna fasciculación que son benignas, pero estos son fasciculaciones más importantes y siempre en un mismo grupo muscular. Además de calambres, puede haber trastornos fonatorios, porque la musculatura tenemos músculos en todos lados. Justamente para hablar, el tema de tener trastornos deglutorios o tener algún trastorno respiratorio, pero no da dolor. No da sintomatología de la sensibilidad. O sea que es una enfermedad que no da trastornos esfinterianos. No la enfermedad. Y la esclerosis múltiple sí. La esclerosis múltiple puede haber dolor si se afectan fibras que tienen que ver con la sensibilidad. Correcto. Sí. ¿Hay algún grado de vinculación entre lo que tiene que ver mi papá, mi mamá o alguien de la familia tuvo y yo tengo? ¿Hay algo de eso? La herencia, hay un factor hereditario de riesgo hereditario, pero es extremadamente bajo. Correcto. No hay una implicancia, no es una herencia positiva del 100% de ninguna manera. Claro. Existe la herencia como un factor de riesgo si uno tiene un antecedente familiar positivo de la enfermedad. Pero es un factor de riesgo bajo. Claro. Afortunadamente es muy pobre. ¿Y eso es una enfermedad que afecta tanto al hombre como a la mujer, o como tantas otras, viste que por ahí hay preeminencia del hombre o preeminencia de la mujer? Es muy parecido. Hay muchas series de antes de los 60 que pareciera que afecta más a la mujer y después
al revés, pero la incidencia es muy similar en el hombre y en la mujer, es muy poca la diferencia. No así en la esclerosis múltiple, que es más común en la mujer que en el hombre. Es más común, ¿no? La esclerosis múltiple es 3-1. 3 mujeres por cada hombre diagnosticado. Sí. Esta enfermedad es 1, y pico, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Pero si es una enfermedad diferente, y esto insisto en aclararlo porque para que quede muy claro, una cosa es la esclerosis múltiple y esto, la esclerosis amiotrofica es otra enfermedad. Claro. Sí. ¿Por qué se le dice lateral? ¿Porque se da de algún lado y de porque otro no? Porque empieza en general de un lado, de un hemicuerpo, derecho o izquierdo. Claro. Y amiotrófica porque genera atrofia muscular. Si uno le da tiempo, el músculo al que no le está llegando información, burdamente, como si el cable estuviera en off, apagado, si no le llega la información se termina atrofiando. Claro. Empieza a fascicular, que son esos movimientos que uno puede ver. Además hay calambres y otra sintomatología que puede pasar de un brazo al otro con el tiempo. O sea, podés arrancar por un lado y podés arrancar con una pierna y seguir con el otro, o seguir con el mismo lado. ¿Y ese primero con el que vos arrancaste sigue o se frenó y arrancó el otro? No, ese sigue. Sigue y la enfermedad provoca, lamentablemente, mucha atrofia muscular y provoca muchas limitaciones. Limitaciones físicas que hace que la persona se ponga con el tiempo más dependiente. Claro, sí. Porque no hay tratamiento curativo hoy. No hay tratamiento. Un curativo no hay. Sí hay tratamientos paliativos para tratar de retrasar la velocidad de progreso. Claro. Y para esto hay fármacos. Incluso hay uno un poco más novedoso. Pero uno lo que hace es retrasar el progreso de la enfermedad. No la puede detener hoy, por lo menos del todo. Claro. A pesar de que hay ensayos clínicos de fármacos muy prometedores, pero todavía no han salido al mercado y todavía no tenemos una Ernesto, ¿y por dónde arranca? Es decir, ¿por qué parte del cuerpo puede arrancar? Lo más común es un miembro superior, que sería una mano o una pierna. O una pierna. Pero puede afectar también, arrancar con un trastorno fonatorio o deglutorio. Ah, sí. Es más raro eso, es mucho más raro. Porque la fonación, incluso en el senador que se ve, que ha tenido un compromiso fonatorio importante la enfermedad en él. No la tiene que tener en todos ni en forma inicial. El problema es que cuando, incluso creo que en la calle, en una filmación aparece que lo tratan como si él hubiera tomado alcohol. Sí, bueno, porque da la sensación como que estuviera porque la voz se pone como gangosa y se pone, como se llama disartria, como un trastorno en la articulación de la palabra. Hay una falla en la articulación y la persona cambia la voz. Y en general, cuando hay un trastorno fonatorio, es muy común que ya haya algo de deglutorio, que es lo que empieza a complicar las cosas. Cuando no puede tragar. Lo fonatorio, lo deglutorio y lo respiratorio, sobre todo, es lo que complica la enfermedad. Claro. ¿Cuál debería ser o cuál tiene que ser el rol de la familia para una persona que de pronto le descubren esto? Porque me imagino que es muy complejo porque genera mucha dependencia. Claro. No inicial, pero en algún momento empieza a generar más dependencia. Yo creo que lo importante, como siempre en todas las enfermedades crónicas, es el acompañamiento. Y desde el punto de vista anímico, mental, es decir, ¿cuánto tiene que ver el hecho de tener algún apoyo? Ayuda mucho porque la rehabilitación en estos casos es una rehabilitación integral la que hay que hacer. Uno va a necesitar kinesiología, por un lado, fonoaudiología, nutrición, psicoterapia, terapia ocupacional. Necesita un equipo de gente. Porque la persona necesita tratar de frenar lo más posible el avance de la enfermedad para mantenerse lo más independiente posible. Y esto lo hacemos con un fármaco o con más fármacos, pero no solo con el fármaco. Acá la terapia física es, te diría, más del 50%. ¿Y fármaco de qué tipo? Me decías que no hay grandes cosas. Vamos, para detener parcialmente la enfermedad, y fármacos que muchas veces se utilizan para los síntomas. Para algún tipo de sintomatología, si hay espasticidad, o si hay algún tipo de, o si hay muchos calambres, o si hay un trastorno en la salivación, o en la a veces que uno puede utilizar algún fármaco que se utiliza en forma sintomática para ese síntoma. Pero la rehabilitación es fundamental desde el inicio. Yo he leído casos, de personas, he conocido casos de personas que lamentablemente han fallecido, pero también he leído casos de personas que han vivido muchos años con esto. Sí, porque hay incluso formas, pocas, pero hay formas abortivas. La enfermedad apareció, progresó y quedó estancada. Claro, se estancó. Por el tratamiento, o no, o por azar, pero se frenó. Esas formas abortivas son las que uno espera encontrarse cuando tiene un paciente con este diagnóstico, porque es donde apostamos, tener una forma abortiva de esta enfermedad, o a veces son
primas hermanas de esta enfermedad, que no es exactamente una esclerosis lateral amiotrófica, pero se parece mucho. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, porque claro. El diagnóstico es fundamental acá, ¿no? ¿Y en qué momento hacer la consulta? Porque de pronto alguien va a decir, uy, a mí me parece que me está pasando eso, yo creo que tengo eso porque me pasó en el músculo, me pasó acá, me porque pasó pasa allá. un día una fasciculación, No o un calambre, nada, o una debilidad un día muy discreta, tiene que ser algo progresivo para que llame la atención. Tal cual. Y siempre retraso diagnóstico porque, como digo, uno no la diagnostica con certeza absoluta, sino tiene que descartar sí o sí otras enfermedades que se le asemejen. Sí. Pero el diagnóstico temprano siempre El diagnóstico precoz ayuda siempre con el tratamiento, sin lugar a dudas. Te agradecemos mucho. No, por favor. Gracias a ustedes. Estuvimos con el doctor Ernesto Crespo, conocido neurólogo de Bahía Blanca, hablando, bueno, en general de la neurología, pero también del caso del senador Esteban Bullrich, que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Él, como todos los invitados, va a recibir un presente de Brix ahí en Roca 97. Y nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en 7 días. Gracias.